La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. En la Universidad Privada San Juan Bautista, el éxito no conoce de horarios, gracias a sus programas de estudios semipresenciales diseñados pensando en personas como tú que desean superarse y alcanzar sus objetivos profesionales mientras equilibran sus responsabilidades diarias. Universidad Privada San Juan Bautista, examen de admisión este 20 de agosto y obtén más información ingresando a estudiaenlasanjuan.pe. Universidad San Juan Bautista, patrocinio de la Biblioteca de Merlín. Creo que uno de los temas favoritos del canal es el que va con respecto a los dioses andinos y su capacidad de relacionarse con la población de esta parte del mundo. Y es que ya hemos hablado ya tanto en los streams como en la parte de Radio Misterio acerca de cómo los dioses hablaban directamente con los habitantes del mundo andino, algo que difería mucho de lo que podríamos considerar que es la tradición católica cristiana, en la cual no se da este tipo de cosas. Y testimonios sobre Apus hablando, ídolos hablando o los dioses hablándole, ya sea a los incas u otras sociedades prehispánicas, son muy abundantes, pero hoy día vamos a hacerla de abogado del diablo. Y si realmente no les están hablando, y si realmente creen que les están hablando, y algo aún más alucinante, y si desciframos ¿qué significa, entre comillas, hablar para el mundo prehispánico? Quizá nos llevemos con algunas sorpresas. Y ese va a ser justamente el objetivo del día de hoy. ¿Los dioses andinos, las huacas, los ídolos, realmente hablaban con la gente o ellos interpretaban que lo hacían? Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato iconoclasta Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote acerca si los dioses andinos realmente hablaban con la gente o solo les parecía que lo hacían. En primer lugar, con respecto a la capacidad de hablar de las huacas o los ídolos o los dioses, hay testimonios abundantes en la historiografía, sobre todo en las fuentes primarias, que apuntan a este tipo de actividades. Existían huacas que podían hablar mucho, eran muy parlachinas, como el caso del Rímac, y también habían otras que eran un poco más serias o solo hablaban con sus sacerdotes, como el caso de Pachacámac. En la nueva crónica y buen gobierno de Huamán Poma de Ayala, por ejemplo, sí se menciona el caso de Tupac Yupanqui conversando con las huacas, preguntándole acerca de quién de ellos había enviado algunas calamidades naturales para azotar la región. En el manuscrito de Huarochirí también se cuenta una historia de cómo Huayna Cápac está pidiéndole a los ídolos hablar para que la apoyen en una guerra contra los yungas, y finalmente termina hablando Pachacámac y el ídolo Macahuiza. Seguir muy lejos, también en las épocas ya de la llegada de los europeos habían testimonios de que también las huacas podían hablar directamente con las personas. Un caso muy interesante es el de la crónica de Pedro Pizarro, que narra cómo una huaca habló frente a Manco Inca y un soldado español. Así que con estos casos, que la verdad es que son muy pocos, pero existen unos casos muy abundantes que ya le hemos tratado en otros videos. Si quieres checar más casos de este tipo, si te gusta mucho este tema de las idolatrías o de la relación entre la comunicación entre los dioses y los hombres, puedes consultar el libro La religión en los Andes de Sabine McCormack, libro que ya hemos utilizado anteriormente y que tiene abundantes referencias con respecto a ello. Ahora, ¿qué libro vamos a utilizar para tratar ese tema el día de hoy? Pues vamos a utilizar el libro de Marco Curatola, El Inca y la Huaca, que es de descarga libre y gratuita desde la página misma de la Pontificia Universidad Católica, específicamente el capítulo en el que Marco Curatola explica sobre la naturaleza de la voz de la huaca. Y ese es justamente lo que me interesa acá. ¿Qué es la voz de la huaca? ¿Es realmente un lenguaje articulado como tal, como me están escuchando en estos momentos en el video? ¿O es alguna manifestación acústica que las personas elegidas, o puede ser personas vinculadas al culto, entienden e interpretan hacia sus propios miedos e intereses? Al parecer, lo que postula Marco Curatola es la segunda versión, en la que sucede una interpretación de ello mismo, pero realmente no es una voz articulada. De hecho, mientras vamos a ver algunos ejemplos acá, vamos a ver de que lo que seguiría la voz de la huaca son en realidad sonidos naturales, sonidos creados artificialmente, interpretados
interpretaciones a partir de estados alterados de la conciencia u otras manifestaciones, como por ejemplo el caso de la emisión de ciertos entes gaseosos. Ahora, la huaca como tal, voz al parecer no tenía. De hecho, en una parte del artículo se hace un análisis con respecto a la terminología huaca y qué podría llevar con ello a una traducción desde el idioma original hasta el castellano. En esta parte no nos vamos a concentrar tanto, ya que esto sí es un poquito complicado de definir, ya que yo sé que estás acostumbrado a que te digan que la huaca es solamente aquello que está allí como un ente arqueológico para visitar, pero no, el término es mucho más complejo que eso. De hecho, podía hacer referencia a llorar o gemir, o a sonidos de los animales, o a sonidos de la naturaleza, o en general a sonidos que se pueda dar una libre interpretación. Un caso muy interesante, nos cuenta Curatora aquí, es que en el siglo XVII, en el caso de Cajatambos, había dos huacas con forma de cántaro, en la que las personas en época de sequía llevaban estos cántaros hasta los manantiales, haciendo que los chorros puedan pasar a través de ellos. Al hacer este pase de los chorros de un cántaro o hacia otro cántaro, se podían escuchar sonidos que emitían al caer el agua y generar un efecto acústico con la oquedad que tienen interiormente, y esto evidentemente era también interpretado como alguna señal divina. A partir de ahí se hacen interpretaciones de lo que podría estar pasando en el mundo divino y se reflexionaba en torno a ello. Esto era interpretado como una comunicación entre la huaca y el hombre. Ahora, un dato muy interesante que anotan los extirpadores de idolatrías es que mucha gente decía que tenía resistencia al cristianismo justamente porque el cristianismo tenía ausencia de comunicación con las personas, o sea, no había esta comunicación directa entre el hombre y lo divino. Otro caso muy curioso que se menciona es el caso de Pachacamac, bueno, huaca a la cual yo le tengo mucho cariño porque estoy muy cerca, pero se dice que el padre Acosta menciona que el culto a Pachacamac tenía ciertas cosas muy interesantonas, como por ejemplo, el culto solo se hacía de noche, las personas solamente iban de espaldas para dirigirse hacia él, y se decía de que este ídolo respondía silbando y chillando de manera estruendosa. Esto me hace recordar una lectura que tuve ya hace unos meses con respecto al mundo ceremonial de los huaqueros, un libro que se salió publicado con la Universidad Ricardo Palma, en la que la autora menciona de que, al parecer el sistema de comunicación entre el ídolo de Pachacamac y sus sacerdotes era una serie de cavidades por las cuales el sonido llegaba por medio de complejos ductos de aire para generar la idea de una voz ronca o una voz potente, pero no una revelación de voz como tal, como nosotros podemos hacerlas hoy en día. En 1621, Fray Ramos Gavilán también anota algunas cosas con respecto a los cultos en la zona meridional del Perú y el sur por la zona del Titicaca, ya que se decía que las huacas de ahí tenían cosas muy parecidas al caso de Pachacamac, ya que sus manifestaciones también eran silbidos y chillidos interpretados por los sacerdotes. Al parecer, cultos parecidos al de Pachacamac también se repetían en forma en el caso de la huaca Casiapoma y también en el caso del Coricancha, cosa no menor, ya que recordemos que el Coricancha es uno de los ejes de la fe en el mundo antiguo. En el caso de la huaca Caizapoma se dice que esta huaca hablaba cuando recibía de alimento llamas y que al tragar estas llamas, emitía un sonido muy pero muy potente que era interpretado también por sus sacerdotes. Julio Cetello no fue ajeno tampoco a este tema. De hecho, él reporta el caso de Huancabamba, en la que la gente también utilizaba cántaros para poderse llevar hacia los manantiales, en la que la entrada de agua generaba sonidos pues que se te daban una libre interpretación sobre la voluntad de lo divino. Ahora, no solamente el juego de sonidos del aire o del agua va a generar esta idea de comunicación con lo divino. El licenciado Polo de Negarro, quien es otro de los cronistas más relevantes con respecto al tema de las momias incas, ya que él fue uno de los pocos que logró ver una, nos cuenta de que él había notado algunos cultos en los que correspondía tomar algún tipo de alucinógeno como el Vilca y se hacían interpretaciones a la oscuridad. Evidentemente, al estar en un estado alterado de conciencia, sí, pues las cosas podían ser un poquito más dudosas ahí con respecto a la legitimidad. Por otro lado, Martín de Murúa y Bernabé Cobo también anotaban lo mismo, de que en algunos cultos lo que se hacía era, para poder entrar en comunicación con los dioses, se bebía algún alucinógeno o también se podía beber hasta chicha para entrar en un estado de trance. Pero volviendo a lo que nos interesa, la voz de la huaca, la voz de las estructuras, aquí se revela de que tanto en el antiguo Perú, para poder, entre comillas, generar estas voces, había que hacer una arquitectura sonora. Y es que muchos de los centros arqueológicos que quizá hoy día vemos hasta de reojo pasar en nuestro día a día, tienen una
arquitectura sonora hecha justamente para que se pueda producir esta voz de la huaca y entrar en comunicación con lo divino. Por ejemplo, se menciona que en los cultos ecuatoriales que fueron muy impulsados por Huayna Cápac, las huacas tenían complejos sistemas de ductos tanto para aire como para agua que permitía justamente la entrada y salida de los sonidos. El uso de botellas silbadoras también no fue ajeno en el Perú. Tenemos al menos el caso de 3 culturas que lo utilizaron para poder generar sonidos y esto ser interpretado a partir de la voluntad de los dioses, como el caso de Vicus, Virú y Mochica. En el caso de, por ejemplo, los extirpadores de idolatría en Cajatambo, también se revelan mecanismos de agua que podían ser utilizados a partir del uso de fuentes de agua como lagunas o manantiales, hasta incluso en lugares como Acapana en Tiahuanaco también obedecían a la misma dinámica. Por medio de un complejo sistema de ductos y drenajes se podía producir también sonidos para que estos sean identificados como la voz de los dioses. ¿Y sabías tú que el complejo Chavín de Huántar, esa zona turística que está ubicado en el centro casi del Perú, también tenía un complejo sistema de sonidos que derivaban justo en las partes más rituales del lugar? Pues sí, al parecer también el complejo Chavín de Huántar tenía esta forma, esta arquitectura acústica para que la gente que entre pues diga, wow, el dios está hablando. Ahora, un poco también se puede deducir a partir de lo que dice la gente en la época de lo que son sus dioses. Curatola, por ejemplo, aquí anota de que entre los siglos XVI y XVII, en el proceso de extirpación de idolatrías de Huarochirí, se le preguntaba a la gente qué es Pariacaca, el famosísimo dios Pariacaca, y la gente decía cosas interesantes como que Pariacaca es el sonido. Y es que también, ya para cerrar esta parte del video, recordemos también que estas divinidades, si bien es cierto hoy tenemos representaciones a raíz del arte prehispánico, muchas de estas entidades pues realmente creo que no tenemos una idea carta cabal de cómo fueron en sí mismas, y es que quizás en el mundo sensorial del hombre andino había otra forma de percibirlos, como por ejemplo en la dimensión sonora. Recordemos que por ejemplo en los cerros, los famosos apus, sus manifestaciones no eran directamente manifestaciones que podamos ver y tocar directamente, sino podían ser interpretados a raíz de sonidos del quebrar de los hielos, el discurrir del agua, el sonido de los truenos o incluso el canto de los sapos. Para concluir, Merlín, entonces, ¿los dioses andinos nunca hablaron? ¿Realmente no tienen voz? ¿Realmente no sucede nada? Recordemos que hay libros como el caso del libro de Alfonsina Barrio Nuevo de Hablando con los Apus, en la que, bueno, sí se menciona directamente una comunicación vocalizada, una comunicación sonora, y así se pueden encontrar muchos textos en los cuales se habla acerca de la comunicación de los Apus o de los dioses con la gente, en este caso por medio de los altos Misayuk. Pero también veamos este otro lado, el lado de la investigación científica, el lado de la evidencia arqueológica, que nos ayudaría a completar la visión con respecto a la idolatría en el mundo antiguo, al culto en el mundo antiguo, y sobre todo la relación entre la arquitectura, lo sonoro y lo ritual. Así que déjame tu comentario aquí abajito. ¿Estás de acuerdo? ¿Te estás de acuerdo con Marco Curatola? Quizá no estás de acuerdo, quizá tú sí has oído hablar de una huaca. Házmelo saber en la caja de comentarios. Pero bueno, yo soy Merlín y conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas.